Bienvenidos a Únete Podcast, el espacio donde la actualidad, la política, el derecho, la economía y la sociedad colombiana se encuentran para un análisis profundo y esclarecedor. En Únete Podcast reunimos a los mejores expertos en cada uno de los temas que nos afectan día a día, desde la economía y la justicia hasta la cultura y la actualidad social. Te invitamos a que no solo escuches, únete a la actualidad, únete al análisis, únete a la conversación. Esto es Únete Podcast. Únete Podcast. Buenas tardes, esto es otro capítulo de Únete por la Historia. En esta oportunidad tenemos una invitada muy especial, una persona muy formada en precisamente esta disciplina histórica, la doctora Adriana Suárez, escritora de 4 libros, con pregrado en la Universidad Nacional, maestría también en la misma universidad, con el doctorado en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, y postdoctorado en la Universidad de La Sabana. Doctora, muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola David, ¿cómo estás? Bienvenida acá entonces a Únete por Colombia, es un placer tenerla. Muy grata la clase que usted me dio en la Universidad Sergio Arboleda, de ahí nació pues esta, que se puede decir, amistad. Claro que sí. Y bueno, yo quisiera entonces, profe, presentar primero uno de los libros que usted escribió, que me parece sumamente interesante, Bogotá en la lógica de la regeneración. Hablaremos entonces de este más adelante. Es un libro muy interesante de la Universidad Javeriana, ¿no es cierto? Y La ciudad de los elegidos, que también más adelante entonces conversaremos sobre esta. El tema que quisiéramos abordar hoy, profe, por su experiencia en urbanismo, en el trabajo que ha realizado entonces a través de su carrera, es el estudio de Bogotá, de la ciudad, algunos barrios, algunas cuestiones que se han dado en la ciudad y de cómo estas situaciones pues han modelado lo que somos hoy en día, ¿no? Lo que se llaman los rolos, cachacos, etcétera. Entonces pues tenemos que conocer más de nuestra ciudad para apropiarnos de ella. Y quisiera entonces empezar cómo nació la ciudad, qué es el modelo indiano, qué pasa acá en Bogotá, pues. Vale, pues esta idea del modelo indiano, obviamente estamos en el periodo colonial, surge de las ordenanzas de Felipe II en 1573 y lo que busca es generar una traza de cuadrícula para definir cómo va a ser el ordenamiento espacial. Entonces, básicamente, ¿qué es? En una cuadrícula, el centro sería la plaza, lo más importante, y alrededor de la plaza, entonces están la iglesia, el ayuntamiento, donde queda la administración, las entidades administrativas de la ciudad, y a partir de ahí también la casa de los principales, el conquistador y de los principales militares que hacen parte de las campañas de toma y conquista de los territorios, ¿no? La cárcel estaba ahí también presente, ¿no? No, la cárcel no estaba. Y entonces, profe, ¿cómo era la vida cotidiana en la Bogotá colonial? Evidentemente, pues no habría temas salubres o cómo se convivía más o menos. Pues bueno, era una ciudad con una vida muy ligada al catolicismo, ¿cierto? Lo que era la vida en parroquia, por decirlo de alguna forma, y eso regulaba mucho los horarios, los comportamientos, las formas de socializar también en la ciudad, ¿no? Pero sí, efectivamente, desde el punto de vista de la salubridad, pues una de las cosas más importantes era, por ejemplo, la pila de agua, lo que sabemos, ¿no? La manera, esa posibilidad de que las personas tuvieran acceso al agua, pero tenían que ir a recogerla. Y lo mismo, el mercado también era algo que marcaba mucho la vida cotidiana, el intercambio de productos, sí, ese tipo digamos, de sociabilidades que hacían parte del hacer, del habitar, como diría Henri Lefebvre, del habitar la ciudad. O sea, Bogotá nace donde ya conocemos que es el Chorro de Quevedo, ¿no es cierto? Con aquella, se puede decir, mito, porque es de fundación, de las 12 casitas y esto. Sí, en realidad hay distintos estudios que están poniendo en cuestionamiento dónde quedaba la verdadera ciudad, pero el mito son las 12 casas pensadas en los apóstoles, ¿cierto? Esta idea es por eso. Chocitas más bien. Chocitas, pero bueno, eso está un poco revisado. Y esta entonces, no sabemos
termina en la Plaza de Bolívar y ahí con este punto tan esencial que es la pila de agua, ¿no? Sí, la Plaza de Bolívar es fundamental, o sea, para incluso hasta hoy, ¿cierto? Como uno de los puntos centrales de la vida de la ciudad y simbólicamente de la autoridad y del poder, digamos, administrativo de la ciudad. Y bueno, un poco hablando de esas correlaciones entre pasado y presente, nosotros no podríamos pensar hoy en la Plaza de Bolívar sin el Bolívar, ¿cierto? Y esto es algo muy interesante porque, de hecho, antes de llamarse Plaza de Bolívar, se llamaba Plaza de la Constitución. Y fue con la, el alzamiento de la estatua de Bolívar de Teherani que recibe el nombre de Plaza de Bolívar. La que está actualmente. La que está actualmente, sí, porque de hecho, ya te cuento un poquito más, de hecho para 1910 se entra todo un debate porque se quiere poner la estatua de Emmanuel Fremiet, que es una estatua ecuestre de Bolívar, se quería poner en la Plaza Bolívar. Y sin embargo, hay todo un debate porque se dice, muchos de las personas que tienen, digamos, alguna relación con esa toma de decisión, dicen que el Teherani, la estatua de Teherani, es realmente el corazón del pueblo colombiano. O sea, la figura de un Bolívar que es melancólico, que tiene en una mano la espada, en el otro la ley, es realmente la particularidad de Bogotá y lo que significa la búsqueda de la paz, de la conciliación, que realmente es algo que siempre hemos buscado y para 1910 seguía siendo una necesidad, ¿no? Entonces, cambiarlo por un Bolívar que era ecuestre, victorioso. Conquistador. Exacto, no iba con la tradición de lo que era el pueblo colombiano, ¿no? Bueno, y muy interesante este tema porque justo para estos periodos, digamos, de principios del siglo XX, había finalizado la regeneración más o menos con la dictadura, con el quinquenio de Reyes, me parece. Reyes termina en 1909, sí, el quinquenio. Y entonces, pero todavía había una esencia de esta regeneración que era muy bolivariana, ¿no? Bueno, pero para que las personas que ven este programa conozcan qué es regeneración, quién era Miguel Antonio Caro. Bueno, se está hablando mucho de este periodo de principios del siglo XX, pero ¿qué pasó? Traumatismos fuertísimos, la Guerra de los 1000 días, etcétera. ¿Cómo fue esta situación, principalmente en Bogotá? Sí, bueno, la regeneración mirada desde Bogotá, que es lo que yo he estudiado, abarca desde 1886, que es la creación de la Constitución de 1886, hasta 1910. Y yo incluyo 1910 precisamente porque está el quinquenio, como tú lo dijiste, de Rafael Reyes, que es 1904-1909, y luego el breve gobierno de Ramón González Valencia, ¿no? Que es del 9 al 10, de 1909 a 1910. ¿Y qué caracteriza a este periodo desde el punto de vista de Bogotá? Lo que yo llamo un centralismo ultranza, que en el caso de Reyes y Ramón González Valencia termina en un centralismo dictatorial. Entonces, ¿qué es la regeneración? Bueno, es un cambio de régimen, porque nosotros veníamos de un federalismo antes, y en el momento que se crea la Constitución del 86 volvemos a un centralismo, ¿cierto? ¿Esto qué quiere decir? Que evidentemente es desde la nación y desde su capital, que es Bogotá, desde donde se regula toda la administración, ¿cierto? La administración y, digamos, políticamente se toman decisiones que afectan al resto del país. Bueno, ¿y por qué se llama regeneración? Tengo entendido que son varios políticos de un corte, podríamos decirlo, conservador, pero no está bien dicho el término, porque eran más bien tradicionalistas o ultramontanos. Sí, digamos, políticamente el partido es el nacionalista, que luego se ha, digamos, generalizado con el nombre de conservadores, ¿cierto? Pero básicamente la regeneración era porque en la época se decía o regeneración administrativa o catástrofe, o sea, o regeneramos el sistema político y administrativo o sencillamente no se va a poder… Que sería volver un poco a las instituciones coloniales, se podría decir, porque tengo entendido que Rafael Núñez, un poco Caro, miraban con cierto anhelo lo que se había vivido un poco
Pues sí había organización. obviamente en la regeneración, una de sus bases es el hispanismo, ¿cierto? Y Caro es uno de los ejemplos más importantes, Miguel Antonio Caro, dentro de esa afiliación hispanista. Pero algo que yo he trabajado es que uno de los puntos importantes de la regeneración es que el progreso material era secundario frente al progreso moral, ¿sabes? Y ahí la religión católica marca una línea conductora para los regeneradores. O sea, realmente hay una gran cercanía a los principios católicos, ¿no? Y la moral católica. Bueno, pero a veces tenemos a pensar que estas personas, digamos, tan católicas podrían ser muy fundamentalistas y dejarían de lado temas como las letras y eso, pero tengo entendido que Miguel Antonio Caro era un filólogo fantástico. Súper reconocido además a nivel mundial, no solo en el contexto colombiano. Bueno, de hecho, volviendo al tema del Bolívar, él le hizo un poema al Bolívar de Tenerani. Y esto fue muy importante, porque cuando hay esta disputa en 1910 sobre el Bolívar, una de las principales razones es decir, hasta Miguel Antonio Caro le hizo un poema, ¿no? O sea, que Caro era alguien, para ese momento, una figura, definitivamente, de lo que era la política nacional, ¿no? Un paréntesis dentro de Miguel Antonio Caro para que aquellos que están viendo el podcast o que nos están escuchando, nos centramos al lado de, más o menos esto es la 26, no, esto es la 19, lo que llaman el eje ambiental, queda la Academia Nacional de la Lengua, y ahí está Miguel Antonio Caro, ¿no? Sí, Está su estatua, Antonio Caro, sí. o sea, fue el fundador que tuvo que ver ahí con la lengua española, Miguel Antonio Caro. La Academia de la Lengua es de finales del 19, pero él fue uno de los miembros más importantes, como te digo, o sea, reconocido internacionalmente como filólogo clásico. ¿Qué es un filólogo, profe? Esta es una pregunta difícil para alguien que no es filólogo, pero bueno, el filólogo estudia el origen y el desarrollo de la lengua. Sí. Muy amigo de Cuervo, ¿no? Sí. De ahí Caro y Cuervo también Yo creo que sí. tiene que ver, porque incluso hay estudios de latín en la academia. Sí, y además, bueno, si te acuerdas, una de las bases de esta idea del Estado-nación también era la lengua, el idioma, ¿cierto? Y en este caso, pues lo que más se cuidaba en esta línea hispanófila era precisamente el castellano. Y para Caro era muy importante, como para muchos de los regeneradores, volviendo al tema, era muy importante cuidar el castellano como una parte de nuestra identidad nacional. Le pregunto, profe, esto ya sabemos que los liberales tuvieron una serie de desavenencias con este proceso regenerador, por aquello que los liberales eran de un corte más anticlerical, federalista, mucho más materialista, no les importaba tanto la moral en cierto sentido, como a los regeneradores, sobre todo pensando mucho más en exportar, en este temas. ¿Cómo se vivió entonces la guerra de los 1000 días originada entre liberales y conservadores, o entre liberales y nacionalistas, como usted nos hace la aseveración, en Bogotá? O sea, ¿cómo se vio la guerra de los 1000 días acá en la capital? Sí, esta es una pregunta muy interesante porque el gran problema, lo que derivó en la guerra de los 1000 días fue la intolerancia política. Evidentemente los nacionalistas solo querían que estuvieran en el poder los nacionalistas. Claro. Y eso impidió, digamos, que el liberalismo tuviera alguna injerencia en el desarrollo político del país. Entonces, en el momento en el que esto ya llega a su máxima expresión, pues estalla la guerra. Y en el caso bogotano es bien difícil, entre otras cosas, porque eso también afecta, por ejemplo, las elecciones para consejo, ¿no? Muchas veces en esta pugna política, pues los liberales decían que no tenían las garantías para votar, para poder sufragar, y por eso no participaban. Igual, bueno, desde el punto de vista económico, sabes que hubo una crisis económica muy fuerte a finales del siglo XIX, y eso también incidió en las obras que se realizaron en Bogotá. Por ejemplo, Ricardo Moros Urbina, que es un
muy conocido artista, para 1910 decía que evidentemente las obras del Capitolio se habían demorado décadas, que nosotros siempre estábamos esperando y anhelando la paz, ¿cierto? Un poco haciendo referencia a cómo en Bogotá no se habían logrado materializar muchas de las cosas que se habían pensado, bien fuera por la guerra, bien fuera por la crisis económica, bien fuera por la intolerancia política, ¿no? Por estas formas de no ponerse de acuerdo en virtud de en la época se llamaba el gobierno de círculo, es decir, por mantener a los copartidarios dentro de a los suyos, a su rosca. Exacto, a su rosca. De hecho, la rosca es un término que se usa mucho después, a su rosca en la toma de decisiones, ¿no? Y entonces era proscribir al otro, al que era de distinto partido, contrario, y esto generó muchos problemas para la ciudad. Sin embargo, tengo entendido que inició para esta época de 1900 en adelante, inició el proceso de electrificar la ciudad, algún tema con acueducto, ¿eso todo impulsado por la regeneración o todo fue muy moral, muy filosófico o hubo un tema más también intento de avance económico? Sí, hubo desarrollos, por ejemplo el acueducto es de 1896, 1886 es cuando se hace el contrato del acueducto y para 1896 ya se está, desde el Consejo se están pidiendo a Ramón B. Jimeno, que era el gerente del acueducto, el eterno gerente del acueducto, se le estaban pidiendo como cuentas sobre por qué no llegaba el agua a las casas como debía llegar, porque en ese momento hay un problema muy serio de aguas, de hecho en la época se dice que Bogotá se está muriendo de sed, y Ramón B. Jimeno lo que estaba pidiendo es que se pudiera usar sobre todo el río Fucha, se pudiera tomar el caudal para poder usar ese caudal para abastecer el acueducto y así que llegara a las casas, ¿no? Entonces, el acueducto es de finales del 19, el proceso de creación de la compañía de energía eléctrica también es de comienzos del siglo XX. ¿Cuáles son? Los Samper-Bruch. Son Inmigrantes alemanes, sería. Sí. Puede ser. Bueno, todos ellos eran extranjeros y Tomás Samper-Bruch, por ejemplo, es uno de los muy importantes para 1910. Esto es un dato curioso porque de hecho él es el que ordena y digamos está al tanto de los trabajos del Parque de la Independencia, que es donde se va a llevar a cabo la exposición agrícola e industrial, ¿no? ¿Dónde es el Parque de la Independencia, profe? Lo que hoy sería Torre Colpatria, tal vez. Sí, exactamente. Al lado del planetario. Sí, al lado del planetario. Y bueno, el caso es que él, por ejemplo, fue quien estuvo a cargo de la realización de las obras, o sea, más de mirar cómo se daban las obras. Y de hecho, en 1910 llama a la prensa de Bogotá y los invita a que vean cómo van los trabajos y en un momento dado les dice, no tenemos más dinero. Es súper interesante esto porque dicen, no hay más dinero y no vamos a alcanzar a llegar para la conmemoración del 20 de julio, ¿no? Que era la independencia, pues la conmemoración del centenario de la independencia. Sí. Entonces, ¿qué hacen? Lo que hacen es que en vista de esto, uno de los periódicos de la época que se llamaba El Nuevo Tiempo hace una suscripción semanal, es decir, pide que las personas aporten semanalmente, puede ser una sola vez o periódicamente, un dinero para poder apoyar la finalización de las obras. Finalmente son más de 32,000 pesos lo que recogen, que es una cantidad, digamos, importante en esa época, aunque esperaban recoger mucho más. Y lo curioso, que eso es un dato curioso, lo curioso de eso es que dentro de los aportes, el Nuevo Tiempo todos los días tenía un listado de las cifras, de los montos que recibía. Sí. Porque era como... el Teletón. Sí, y como además para asegurar que no iban a quedarse con nada del dinero, ¿no? Claro. Que la gente pudiera ver que efectivamente su nombre aparecía. Y es muy interesante porque en esos nombres aparecen vendedores de periódicos en voladores. Entonces en la época muchas veces se decía que
No eran los ministros, no era el presidente de la República quienes realmente aportaban para esas obras, sino las personas del común. Las obras para la feria, entonces, para la conmemoración. Para terminar las obras del Parque de la Independencia, sí. De esto queda solo un templete que está ahí en el Parque de la Independencia, ¿no? El templete, pero queda precisamente la estatua ecuestre de Fremiet, que la pusieron, si no estoy mal, a finales del 2023. Ahora está a cargo de la empresa Metro, porque, bueno, esto es otro dato curioso. Esta estatua ecuestre estaba antes en el Monumento a los Héroes y fue uno de los que fue quemada cuando hubo las protestas. ¿Te acuerdas del 20? Sí, claro. Entonces eso tuvo un proceso de restauración de 2 años a cargo de la Universidad de los Andes. Y luego, cuando terminó de ser restaurada, la pregunta era ¿dónde la ubicamos? ¿No? Y entonces quedó puesta ahí al lado del planetario. Bueno, lástima, ¿no? Porque una estatua de esa belleza valdría ponerla en otro sitio. Bueno, donde estaba precisamente. Claro, yo creo que eso es, digamos, la decisión fue interesante porque era como hacer un paralelo con el antes y el ahora. Pero, por ejemplo, yo la fui a ver a comienzos del 2024 y ya estaba con su graffiti, ¿no? O sea, no sé si está peor hoy, pero... No, esperemos que no. Esperemos que no, sí. Esa es una de las características, por desgracia, de los habitantes de nuestra hermosa ciudad, ¿no? Sí. Me atrevería a decir la incultura o incivilización, tal vez. Yo creo que es la falta de identidad, ¿sabes? Esto es un tema súper interesante. A mí me parece que el gran problema de los bogotanos es que no tenemos identidad como bogotanos. De todos y de nadie. Exacto, es la ciudad de todos y de nadie. Y por eso nos cuesta tanto defenderla, nos cuesta tanto quererla, ¿no? Y cuidarla también. Importante, profe, entonces vemos que la Bogotá empieza a crecer, hace estas modificaciones al Parque de la Independencia, bueno, se vive una época de crisis económica, se vive la guerra civil con un traumatismo muy fuerte entonces para la capital, inflación y demás, la guerra civil que ganan entonces la regeneración, los conservadores por decirlo de alguna manera, pero haciendo un paralelo muy interesante y es que actualmente se cree que aquel que admire a Bolívar es inmediatamente de izquierda y en realidad no. Los regeneradores eran súper bolivarianos. Sí, y de hecho, como te cuento, en este espíritu muy, muy identitario en 1910, pero de verdad que 1910 significó, no solo para Colombia, sino para muchos países latinoamericanos, mostrar qué era lo que se había avanzado, ¿cierto? ¿Qué habíamos hecho después de independizarnos de la corona española? Entonces, en ese espíritu, Bolívar seguía siendo fundamental, seguía siendo uno de los padres de la patria más importantes, Nuestro probablemente el más importante, y alrededor del cual se creaba la identidad colombiana, ¿sí? O sea, se creaba esta idea, pero como te digo, no era el Bolívar guerrero, y así lo decían, sino era el pacifista, ¿cierto? El Bolívar que siempre anhelaba la paz. Porque me imagino que los liberales lo contrariaban con el dictador, bueno, porque hay dos Bolívares, ¿no? Está este Bolívar de la Navidad Negra, y está el Bolívar, entonces tan admirado por lo que podríamos decir los más de derecha que han gobernado Colombia, de alguna manera, ¿no? Más tradicionales, más conservadores, sí, ciertamente. Digamos que ese Bolívar pacifista, institucionalista, porque eso era otra de las características, fue una figura muy importante para buscar esa unión, porque acuérdate que desde 1904, cuando entra Reyes, la idea es la conciliación nacional, ¿cierto? Pasamos la guerra de los 1000 días, perdimos Panamá, y si seguimos así, ¿en dónde vamos a acabar, cierto? Entonces ese gobierno de conciliación nacional que se hace con Reyes, lo que busca es lograr digamos, como un camino común entre liberales y conservadores, pongámoslo en esos términos. Bajo conservadores, ¿no? Bajo conservadores, pero acuérdate que Reyes llega en un momento diciendo... Poner varios liberales de ministros. Si ustedes no me hacen caso, acuérdate que amenazó con poner liberales, ¿cierto? Y entonces era como, bueno, un poco jugando con esa,
¿no? Con esa intolerancia política previa, ¿cierto? Sí. De yo puedo gobernar con los otros, ¿cierto? Bueno, y Si esto ustedes le no dio hacen. un avance económico al país brutal, ¿no? O sea, Sí, bueno, eso es la lo que paz sé. política del 0 al 30, la hegemonía conservadora, pues permite, entre otras cosas, las exploraciones de petróleo, la Federación de Cafeteros, hacer El vías Banco de la férreas, República, que el es el Banco de la 23. República, entre otras cosas, todo por un consenso. Entonces, puede haber consenso, puede haber paz. Entonces, nos comprobaron ahí. Sí, pero por ejemplo, fíjate que uno de los mitos, por decirlo así, de Reyes, es que él fue el modernizador de Bogotá, así lo dicen distintos historiadores. Y lo que yo investigué es que no fue el modernizador de Bogotá, porque de hecho Reyes hizo una de las cosas más centralistas y más regresivas que se podían haber dado, que fue el cierre del Consejo Municipal. Sí, o sea, el Consejo Municipal siempre fue la voz del pueblo, y así se decía, ¿cierto? Porque además se elegía, todo ciudadano colombiano podía elegir directamente concejales, que era ser ciudadano colombiano. Según la Constitución del 86, tener profesión, oficio, sí, o medio de subsistencia conocido, ser varón y tener más de 21 años. Tenía 21 que años ser o más. hombre. Obvio, eso no existía otra cosa. Entonces, eso era ser ciudadano, ¿sí? Y tú podías votar Pero habían directamente. ciudadanas. No, pues ciudadanas no existía. O sea, en el lenguaje político de la época no existían las ciudadanas. La mujer no tenía esa posibilidad de sufragar. Hasta el 50, hasta Rojas. Mucho después, sí, hasta mucho después. Bueno, pero en la Constitución de Vélez, las mujeres ya podían votar, ¿no? En Colombia, o sea, pudieron en un momento antes que todo el mundo pudieron votar. Es súper interesante, si tú ves el periodo previo al 86, tú ves en distintos autores la necesidad de que la mujer vote. O sea, es una idea que está latente, digamos, pero no se materializa. ¿Sí? Pero no sé si es como pasó en España, que fue precisamente el Frente Popular, o lo que llamamos ahora el Partido Socialista Obrero Español, el que más se oponía a que la mujer votara, porque decían que la mujer era muy radical, que era muy conservadora. ¿Podría pasar lo mismo acá? No sé, esto no lo sé, no he visto comentarios al contrario, los comentarios que había visto, como te cuento, y anteriores al 86, era que las mujeres tenían las mismas capacidades de los hombres y que por qué no les daban el derecho al voto. Qué interesante. Profe, usted habló de un tema o un término que vale la pena mucho y que es lo que llaman término talismán. Esto es moderno. ¿Qué es moderno? ¿Qué va a la vanguardia, como dicen, ¿no? Sí. Cuando Bogotá empieza a ser en verdad una ciudad, por decirlo de alguna manera, moderna. ¿Es la electricidad, el acueducto lo que hace una ciudad moderna o qué? Bueno, este es el gran tema para quienes hacemos historia de Bogotá, es el gran tema en donde todavía no nos ponemos de acuerdo en esta pregunta que tú me haces, ¿cuándo Bogotá es una ciudad moderna? ¿Cuándo se da el proceso de modernización de Bogotá? Yo te voy a contar mi opinión, ¿cierto? Bueno, mi opinión basada en las investigaciones que he realizado, y es que el proceso de modernización de Bogotá se concreta a partir de la década de 1910. Yo no creo, como creen otras personas, que para 1910 Bogotá es una ciudad moderna, y de hecho sustento esto pensando en dos autores. Uno es Marshall Berman, que habla del modernismo del subdesarrollo. Él lo habla para San Petersburgo, pero lo que él quiere decir es que ese proceso de modernización, es decir, que la ciudad vea materialmente los cambios físicamente, ¿no? Los cambios sociales y económicos que se están dando, ese proceso de modernización fue contradictorio, fue paradójico y, digamos, estuvo lleno de una imposición desde arriba. Yo estoy de acuerdo con eso. Obviamente es distinto San Petersburgo a Bogotá, pero lo que yo sí creo es que la modernización bogotana fue impuesta desde arriba. Y yo hablo de una imposición desde arriba, sobre todo de las personas que tomaban las decisiones principalmente desde el Consejo de Bogotá, que es lo que llamo la élite de los elegidos, ¿no? Y elegidos no solo por su posición social, sino también porque eran elegidos popularmente hablando. Entonces, esta modernización, a la luz de lo que yo he trabajado, es a partir de finales de la década de 1910, y con certeza totalmente para el 30 Bogotá es una ciudad moderna.
Otro autor que ha trabajado para sustentar esto es Adrián Gorelick, y él habla, para hablar de la idea de modernidad y de la confluencia de esto en una ciudad moderna, la necesidad de que haya una conciencia del progreso, esa idea de progreso que había en el siglo XIX, de siempre de que el hombre, bueno, el ser humano se perfeccionaba, iba hacia lo mejor, ¿no? Sí. La idea, la confluencia. De origen ilustrado esto, ¿cierto? Claro, pero en el siglo XIX tuvo una fuerza muy fuerte que es, digamos, en el caso de París, por ejemplo. Sí. Sitúate. Justo le quería hablar. París como ciudad moderna es esa idea de progreso la que está detrás. Y entonces es esa confluencia entre la conciencia de ese progreso y la experiencia material de ese progreso. O sea, que tú veas materializadas las ventajas o las características de ese progreso. Y yo no creo que para 1910 eso se dé, esa confluencia de conciencia y experiencia se dé en Bogotá. Yo creo que es posterior, como te digo, desde finales de la década del 10, si quieres, luego lo hablamos, cuando empieza toda la normativa sobre lo que se dará vivienda popular y terminará en barrio obrero, ya hay una segregación socioespacial impuesta desde arriba que es parte de ese proceso de modernización urbana. Profe, usted cita este autor Berman. Sí, Marshall Berman, sí. Él habla sobre que es este tipo de autocracia de Pedro I, ¿no? La que impone entonces para la construcción de San Petersburgo y para la modernización de la París de finales del 1870, tal vez, cuando está Napoleón III, también viene siendo una especie de emperador, bueno, por supuesto, autocracia, sí. Y acá en Bogotá entonces pasó igual, es un poder vertical casi tajante, autócrata, autoritario, que dice la ciudad se va a hacer así, 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 como pasó en París y San Petersburgo, ¿o no tanto? No es tan así, porque aquí el Consejo era parte de una institucionalidad más amplia, ¿cierto? O sea, no era dictatorial en ese sentido. O sea, Reyes, a pesar de que lo cerró, ¿cómo hizo? Bueno, Reyes creó un consejo administrativo, o sea, lo reemplazó por un consejo administrativo nombrado por él. Eran 5 miembros principales y suplentes. Siempre en consejo había principales y suplentes. Pero, evidentemente, lo que cambia es cómo se elige, ¿cierto? O sea, y esto es interesante porque una cosa es que el concejal llegue elegido por el pueblo, o sea, por los ciudadanos que podían votar, y otra cosa es que sea elegido a dedo, ¿cierto? Entonces, eso fue un cambio muy importante en Reyes. Pero más allá de esto, sea una figura de consejo administrativo, sea una figura ya de consejo municipal elegido popularmente, los concejales sí tenían una visión de ciudad, ¿cierto? O sea, querían instituir desde el punto de vista material, en lo que llamamos la grilla de la ciudad, ¿cierto? En el damero bogotano, querían instituir ciertas cosas que iban en pro o en beneficio de la población. Por ejemplo, esto de la dotación de los servicios públicos que hablábamos, ¿no? Querían, obviamente, generar esa organización espacial que permitiera esto yo creo que es un poco polémico, pero es cierto, que permitiera diferenciar entre dónde estaba ubicada la élite y dónde estaban ubicados los barrios obreros. Eso nos da entonces la pauta para saber por qué los ricos viven en el norte en Bogotá, profe, ¿por qué? Bueno, sabes, ya esto no aplica, pero durante la primera mitad del siglo XX y probablemente hasta bien entrado el siglo pasado, Bogotá siempre estaba con una visión norte-sur, ¿cierto? Los ricos al norte y los pobres al sur, eso era lo que tradicionalmente se hablaba o coloquialmente se hablaba. Y bueno, esta segregación socioespacial tiene 2 explicaciones. Una explicación que la dio Peter Amato hace muchas décadas atrás, que decía que fue en la década del 30 cuando la élite se diferenció y se cambió hacia el norte, buscando mejores condiciones ambientales y habitacionales. Este es el momento donde tú puedes ver construcciones, casas enormes, pues grandes mansiones, lo que hoy podríamos hablar de mansiones. Como aquellas que vemos ahorita en el barrio La Merced, ¿no? Exactamente, el barrio La Merced es uno de esas, palacios. Estructuras arquitectónicas producto de esa movilización de la élite. Mira la imagen que estamos viendo.
el tamaño, bueno, un estilo además inglés, esto muestra también el cambio cultural, ¿cierto? Las influencias culturales, ideológicas, pero además eran casas que tenían arquitectos, ¿sí? Especializados, o sea, personas que contrataban a los arquitectos para poder hacer sus casas a su gusto, ¿no? Hechas a su medida. Hechas a su medida. ¿Y en crisis económica cómo podían hacer eso, profe? Bueno, esto ya estamos década del 30 al 40, que han cambiado un poco las circunstancias. El 30 es fundamental para entender, por eso te digo, el proceso de modernización de Bogotá, porque además el gobierno de López Pumarejo, el primer gobierno de López Pumarejo, cambió radicalmente la ciudad cuando crea la ciudad universitaria, que es la expansión de la ciudad hacia el occidente. La nacional. La nacional. Entonces, bueno, esta es una de las primeras teorías, que es este proceso que se da en la década del 30, y otra teoría, que es la que yo afirmo, es que esta segregación espacial norte-sur se dio desde antes, desde la década del 10, a partir de una normatividad que ponía a los barrios obreros hacia el sur. ¿Sí? O sea, yo creo o apoyo para la creación de viviendas populares. Pero al sur. Al sur, o sea, bien distanciados de que luego será, digamos, la movilización hacia el norte de la élite. Estos barrios entonces, profe, obreros, como los llamamos, lo que es la perseverancia, tengo entendido que el barrio inglés, no sé, etcétera, otros, surgieron entonces por una normativa, pero que siempre iba impulsando la segregación, pero esto se dio en el 30 cuando eran los liberales en el poder. No, previamente. La Perseverancia es un barrio que se crea, como bien sabes, por Leo S. Kopp, sí. Que es propietario de Bavaria, ¿cierto? Entonces, sí, bueno, sabe por todo lo que se ha trabajado al respecto, los historiadores que han trabajado al respecto muestran cómo había un control social también dentro de la Perseverancia para que estuvieran regulados, para que fueran buenos obreros, por decirlo de alguna forma, ¿no? Poder controlarlos. Pero desde el punto de vista, y esto pues es una organización privada, o sea, es una cosa no normatizada desde el Consejo de Bogotá o desde la administración local. Pero, por ejemplo, a partir del 1918, ya hay una normatividad específica en pro de crear barrios obreros o vivienda popular. En el 1919 se crea la Junta de Habitaciones Obreras y digamos que esto va creando una como una manera de espacializar dónde iban a localizarse esta población de menores ingresos, ¿no? Para mí, o lo que más he trabajado, el momento cumbre es el 40, con la creación del Barrio Popular Modelo del Norte, que es bajo el gobierno de Eduardo Santos. En 1942 se da el decreto 380, que es el que define cómo serían este tipo de barrios populares. Además, es muy interesante porque se dan unas condiciones muy claras desde el punto de vista urbano, es decir, tienen que estar en una zona urbanizable, tienen que tener acueducto, alcantarillado, energía, tiene que haber, digamos, unas disposiciones para que las personas tengan mejores condiciones, las personas que habiten tengan mejores condiciones de vida, por ejemplo, que haya parque, que haya zona de recreación y deporte. Esto hasta el 40. Hasta el 40, Antes sí. Antes no se pensaba entonces en parques, recreación. No se pensaba desde, digamos, se hacía, pero no se pensaba desde el Estado y desde también el gobierno local, ¿cierto? Porque esto además es una ley nacional, que luego se convierte en un acuerdo del Consejo. O sea, el Consejo recibe un préstamo, creo que más o menos son 1.200.000 pesos de la época para poder hacer el primer barrio obrero, que es el que termina, como te cuento, en el Barrio Popular Modelo del Norte. Ah, es el primer barrio obrero. Desde esa normatividad. Porque usted me dice que la Perseverancia es antes, pero es un barrio privado, por decirlo de alguna manera. Había barrios obreros, pero no barrios, digamos, o asentamientos que eran para obreros, pero este es el primer barrio obrero decretado, por así decirlo, con unas especificaciones técnicas y con digamos, y con una intencionalidad muy clara. Y de hecho, un dato curioso es que esto fue gobierno Santos, y en ese gobierno quien estaba como ministro de Hacienda era Carlos Lleras Restrepo. Entonces él, cuando
las obras, bueno, inician en el 42, las primeras casas se dan en octubre del 43, pero cuando se inician las primeras obras, creo que es 4 de junio de 1942, Gerard Restrepo hace un discurso y lo que dice es: nosotros no queremos aquí realizar una aglomeración de viviendas, sino lo que queremos es orientar al obrero para que tenga unas mejores costumbres, para que haya una, digamos, sigue entonces con este espíritu de una persona mejor. Claro, y adquiera unas formas de vida más higiénicas, más salubres, etcétera, ¿no? O sea, él tenía claro, Carlos Lleras Restrepo tenía claro que no se trataba solo del lugar de habitación, ¿sí?, sino de cómo cambiarle la vida, las costumbres al obrero. Y esto, bueno, como tú dices, esto es una preocupación que viene desde finales del siglo XIX, el higienismo, cómo hacer de las personas de bien, esa es una palabra que se usaba mucho en la época, por ejemplo, que no bebieran, ¿cierto?, no se alcoholizaran, ahorraran, etcétera. Sí. Pero para el 40, digamos, esta postura de crear barrios obreros con unas características muy, muy definidas, además con una reglamentación muy clara, o sea, con planos, que tuvieran alcantarillado, como te cuento, energía eléctrica, acueducto, incluso en el barrio popular Modelo, una de las primeras casas también tenían teléfono, ¿sí? Es dotar de unas condiciones habitacionales muy buenas que iban a redundar, y eso se esperaba, en la civilización o ¿sí?, en la mejora de las condiciones de vida. Pero usted menciona, profe, que estos barrios con buena intención, ¿no?, barrios obreros, irremediablemente terminan siendo habitados es por clase media. ¿Cómo se da esa transición? Eso uno, y para que no quede en el tintero, ¿cuándo fue que Bogotá entonces empezó a tener un acueducto real, digamos, funcional? Que tengo entendido que me dice usted que para principios del siglo XX no llegaba el agua a la casa. Sí, es muy curioso porque el acueducto siempre se ha hablado como una de las grandes mejoras que tuvo las ciudades de finales del XIX, ¿sí? Pero lo que uno ve en las fuentes de la época, y eso es lo que cambia un poco la manera en la que se investiga, ¿cierto?, la historia, es que el agua no llegaba a las casas. ¿Qué quiere decir? Que llegaba a chorritos, a goticas, ¿cierto? Y siempre tocaba llamar a los técnicos de la época, que, bueno, además decían que eran bebés, prácticamente eran gente muy joven, que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, ¿no? Destruían la casa y al final seguía sin llegar el agua. Bueno, eso no deja de pasar hoy en día, ¿no? Sí. Entonces, ¿eso qué genera? De hecho, la empresa de acueducto es fascinante porque Ramón B. Jimeno, que fue el gerente eterno, era, y se decía en la época, era un monopolista, o sea, monopolizó el servicio del acueducto y él era el que ponía las tarifas, él era el que hacía las peticiones al gobierno nacional, al gobierno local, para que se trajera, o sea, se comprara agua o se utilizara de corrientes ya existentes y así poder, digamos, generar mayor abastecimiento, ¿sí? Como es Río Arzobispo, por ejemplo. El Fucha era el que fue más importante. Sí, el Fucha porque era el que del cual se quería volver a tomar el agua, ¿sí? En la colonia el Fucha se había utilizado, pero a causa de un derrumbe se había dejado de usar, y entonces la corriente más viable a fines del 19 para tomar agua era el Fucha, el río Fucha. Entonces es muy interesante porque en la época se hace todo un análisis desde el Consejo de Bogotá, se hace un análisis mostrando cómo la empresa del acueducto siempre sacaba beneficio del poder local, ¿cierto?, del contrato que tenía con el poder local, y no generaba, se enriquecía, pero no proveía del agua a los ciudadanos. Entonces, yo creo que lo más importante es cuando ya se municipaliza el servicio de acueducto, que eso va a ayudar a que haya, pues, unas reglas del juego distintas. La otra pregunta que me hacías... Bueno, y entonces la segunda pregunta, profe, era... Estos barrios pasaron entonces, con estas condiciones tan interesantes, ¿no?, modernas realmente para la época, ¿por qué empezaron a ser habitados por gente clase media o incluso clase alta? Porque tengo entendido que al lado del modelo norte está Quirinal. Al frente San Fernando. San Fernando, más allá Quirinal puede ser, Nicolás de Federman, que ya estos son nuestras... Más, pero mucho más para allá. Mucho más para allá, sí.
Pero bueno, ¿cómo la clase media arrebató esto Sí, al obrero? es una pregunta muy, muy importante. Y esto o sea, no lo sabemos ahora, pero de hecho desde el 50 se decía, hay un libro de Joaquín Martínez que se llama El problema de la vivienda obrera en Bogotá, y él describía cómo eran los barrios obreros en ese momento y los clasificaba en barrios insalubres, en barrios aceptables y en barrios buenos. Y de hecho él decía que los barrios buenos, como el popular modelo del norte, eran barrios que terminaban siendo habitados por la clase media, no realmente por los obreros. Y esto sí se nota, ¿no? Bueno, entre otras cosas, cada casa había, los precios oscilaban más o menos entre 1.400 pesos a 2.600 pesos por casa. Entonces, evidentemente no todos los obreros tenían la capacidad de pagar una vivienda en ese barrio. Y esto también tiene que ver un poco por qué tipo de obreros eran, ¿no? Entonces, yo hice una investigación de historia oral con los primeros habitantes del barrio hace mucho tiempo, la mayoría ya están muertos, y ellos contaban que eran personas que trabajaban en los ferrocarriles, en la empresa de ferrocarriles nacionales, en la empresa de energía eléctrica, o sea, eran entidades que realmente tenían unas condiciones laborales mucho mejores que las de un obrero raso que tenía que trabajar digamos, con un sueldo diario, ¿cierto? Un poco en el rebusque. O sea, Carlos Lleras Restrepo hizo fue un barrio para clase media. Pues para obreros, pero que realmente eran obreros no calificados, no eran exacto, rasos, no eran rasos. Y esto también, y quiero cerrar con esto la idea, también generó un proceso de segregación al interior de los barrios obreros. Hablábamos de que al frente del Popular del Norte queda San Fernando, Sí, de hecho claro. esa zona inicialmente se llamaba el barrio San Fernando, luego ya recibió el nombre del barrio Popular Modelo del Norte. Y las personas del Modelo del Norte veían a los obreros de San Fernando como pues muy obreros, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? O sea, con unas Somos obreros, condiciones... pero ustedes son más obreros. Exacto, no somos tanto. Y una habitante a la que yo entrevisté, que se llamaba Alejita de Rebellón, contaba precisamente que su esposo se llamaba Vicente, había comprado un lote en San Fernando y cuando fueron a verlo ella dijo, no, esto es como de muy obreros, o sea, tan obreros, ella estaba embarazada y ya tenían un hijo y fue de casualidad que vieron que en la 68, calle 68, el barrio nace en la calle 68 con carrera 44, estaban construyendo. Entonces fueron a preguntar, les dijeron, bueno, ella habla del señor Telles, que era el que estaba a cargo de las obras, sí. Y el señor Telles les dijo, no sé cuánto es la cuota inicial, pero lo que sí les digo es que tienen que tener hijos, porque si no tienen hijos, no les van a adjudicar la casa. Ah, qué interesante eso. Sí. Era un incentivo natal en aquel momento. Claro, y entre otras cosas porque, como te cuento, lo que se quería era formar comunidad, ¿cierto? Una comunidad obrera, familiar, claro. No en vano tenía que tener iglesia, ¿cierto? O sea, sí. era realmente todo un propósito detrás lo que había la construcción del barrio. Interesante que fuera Carlos Lleras Restrepo, que era la contraparte de Laureano Gómez, liberalísimo. Claro, pero era gobierno Santos, ¿cierto? Y eso también es muy interesante porque luego cuando tú ves al Carlos Lleras, que es presidente bajo el Frente Nacional, la vivienda también fue súper importante para él, sí, ¿no? Sí. O sea, las divisas, bueno, entre otras él siempre cosas. tuvo como en la vivienda un motor del desarrollo económico del país. Y esto también es importante. Esto se da en plena Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? La creación de este barrio. Entonces había de por sí como dos elementos adicionales. Por un lado, que la mayoría de los materiales eran importados y eso había bajado pues la construcción, la industria de la construcción. Entonces lo que se piensa con estos barrios modelo es que no, sean con materiales colombianos que permitan reactivar esa industria. Y por el otro lado, había un gran desempleo entre los obreros, ¿cierto? Entre el sector obrero, pues porque no había cómo trabajar. Y lo que hacen es decir, bueno, si nosotros reactivamos la construcción, va a haber capacidad adquisitiva y van a poder invertir en estas nuevas casas, ¿no? Era como un círculo que cerraba muy bien para poder reactivar. La inversión estatal para hacer infraestructura, qué interesante. Sí. Doctora, yo quisiera que dejáramos acá, pero porque hay un tema muy interesante que vamos a abordar en los días siguientes y es aquellos datos curiosos que presentan la ciudad.
No conocemos entonces nuestros barrios, nos falta la identidad, y en pro de eso yo quisiera entonces que hiciéramos un programa solo de este tipo de cosas. Va a ser un poco más corto, pero va a ser muy interesante. Entonces, le quiero agradecer una vez más por estar acá en Únete por la Historia, de Únete por Colombia. Esta es su casa y tiene toda mi admiración, profe. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Bienvenidos a Únete Podcast, el espacio donde la actualidad, la política, el derecho, la economía y la sociedad colombiana se encuentran para un análisis profundo y esclarecedor. En Únete Podcast reunimos a los mejores expertos en cada uno de los temas que nos afectan día a día, desde la economía y la justicia hasta la cultura y la actualidad social. Te invitamos a que no solo escuches, únete a la actualidad, únete al análisis, únete a la conversación. Esto es Únete Podcast. Únete Podcast.